Bueno, entremos de lleno, seriedad absoluta, porque es tu tiempo, Pablo. No, tampoco tan serio, pero ¿No? tiene que ver un poquito con lo que hablamos el programa, con la cultura, Bien. con los trabajadores, las luchas obreras, lo político mezclado con la cultura también. Entonces, todo tiene que ver con todo, así que continuamos un poquito Exacto. con la línea de este programa. Porque voy a traer una historia, una huelga que no fue tan conocida, no tuvo tanta repercusión, que fue la huelga de los gestos caídos. Apá. ¿Cómo sería? Claro, cuando unos trabajadores están en huelga, puede ser una huelga de los brazos caídos, o sea, los trabajadores no ponen sus brazos, sus manos, Al su servicio. cuerpo al servicio. Retención de tareas, digamos. ¿Quiénes usan los gestos? Claro. Los actores. Mirá. Los actores, las actrices Claro. utilizan los gestos. Entonces ahí nos dice que esta fue una huelga de actrices Buen nombre y, para y la de huelga. actores. Para una banda también, sí. Una banda que llama. Una banda indie. Sí, sí, sí. La huelga de artistas del Teatro Nacional. Bien, esto fue en 1919. ¿Y cuál fue el contexto? A principios de siglo, del siglo XX, no de este siglo, yo soy del siglo pasado, entonces ya me acostumbro Sos re viejo, a bueno. hablar a principios de siglo, entonces todo el mundo entiende que es este Ah, siglo. ok, ok. Pero No, no, del anterior. exactamente, el buenísimo. siglo XX, el siglo pasado, el teatro empezó a tener muchísimo público. Se empezaron a llenar los teatros, mucho teatro por todos lados, no solo teatro, digamos, para las élites, sino también para el pueblo. Se hizo popular. Se popularizó el teatro. ¿Qué pasó con los años? Después, con la llegada de la Primera Guerra Mundial, no venían obras o artistas de afuera a las obras aquí, sino que el Teatro Nacional se empezó a poblar de actores, actrices nacionales realizando obras. Muy bueno. Bien, la guerra finaliza en 1918 y con todas obras, quizás de autores internacionales, pero con artistas nacionales. Bien, Bien. había muchísimas obras y con muchísimas funciones. Se llenaban los teatros. Entonces, había funciones, se llamaba la función Bermud y la función nocturna, se hacían 2 funciones por día y durante la jornada se hacían ensayos. Entonces, muchas veces algunas obras iban de lunes a domingo con a veces 2 funciones Claro. y el ensayo. ¿Qué pasó esto? Los trabajadores de los teatros seguían, los actores y las actrices seguían recibiendo la misma retribución por la... Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? La explotación, los teatros llenos. ¿Y qué pasó con esta huelga? ¿En qué contexto también nacional se da? En enero de 1919 pasó lo de los talleres Bacena, bien, lo que es la Semana Trágica, y luego el proceso que lleva a lo que es la Patagonia rebelde, la Patagonia Trágica. Es un momento de muchísimas protestas también. Esta protesta se lleva a cabo en mayo, 5 de mayo de 1919, y los actores y las actrices salen a protestar por lo que era la calle Corrientes en ese momento, donde los teatros se veían plagados de funciones. Bien, allí Estamos viendo algunas vimos algunas imágenes, ¿no? fotos, también lo que es la Semana Trágica. Esta es la movilización. Masiva. Exactamente, masiva. Ya vemos
la cantidad de gente que trabajaba en los teatros, los trabajadores de los teatros, eran muchísimos. No solo eran los actores y actrices, también había guionistas, también había trabajadores de los teatros. Vestuaristas, todo, claro. De todo, exactamente. Estas huelgas vieron el nacimiento de lo que son dos sindicatos o asociaciones de actores, de guionistas también, que son el que se llamó en ese momento el Sindicato Argentino de Actores, que después fue Asociación Argentina de Actores y de Actrices, que se llama ahora, y Argentores. Bien, los autores de teatro, de cine, televisión, unidos en Argentores. Entonces, ¿cuáles fueron las demandas? ¿No? Obviamente, el pago, el descanso, Claro. tan importante porque trabajaban, como digo, muchas veces de lunes a domingo con doble función y con ensayos incluidos. Y también había surgido en ese momento denuncias de abusos sexuales por parte de actrices y coristas y también trabajadoras en los teatros. Entonces fueron bastante las denuncias de maltratos y también el tema de la poca regulación que había en el trabajo allí de los actores y de las actrices del teatro. Entonces salieron a protestar, bien, en búsqueda de mejores condiciones laborales. Un dato de allí. Vieron que cuando nos juntamos, ¿qué cantamos? Cuando nos juntamos allí en alguna de las movilizaciones que se realizan, ¿no? ¿Cuál es una de las canciones? El himno, puede ser, en muchas se canta el himno. Unidad de los trabajadores. Y al que no le gusta, se jode. Bueno, en esa cantaron la Marsellesa. Apa. Bien. Ahora puede sonar un poco... ¿Cómo van a cantar la Marsellesa? Bueno, está bien, seguramente muchos de allí serán cantantes líricos, pero además también marcaba un poquito cuál era el modelo a seguir, ¿no? La Revolución Francesa es una canción de protesta también, la Marsellesa tiene una letra que invita a marchar, a salir a las calles. Y bueno, eso ahora, ¿no? Pero estaba a la vanguardia también de las protestas, de la lucha. Bueno, ahora se ven también las movilizaciones en Francia, lo que es la lucha obrera del pueblo también que sale a protestar. Así que... Para la época, entiendo, ¿no? Que es una fuerte corriente de los modelos más anarquistas, ¿no? En todo, digamos, a nivel del movimiento obrero en general, y entiendo que en este aspecto también, ¿no? Hacia la cultura. Exactamente, está muy ligado el anarquismo a la cultura. Muchos actores eran profesos a la ideología anarquista. También mediante el teatro se daban a conocer las ideas anarquistas. Había teatros que tenían esa, no sé si, el Teatro del Pueblo creo que se llamaba, ¿no? Del pueblo ¿Cómo? Cerca del Obelisco, que agrupaba allí corrientes anarquistas. También lo hacían mediante las bibliotecas populares, o sea, la cultura estaba allí inmersa como para dar a conocer estas nuevas corrientes ideológicas de los trabajadores. Entonces también tenía mucho que ver. Por eso también traigo el contexto en el que se dio esta protesta, que obviamente vemos que no tuvo represión por parte del Estado como sí ha tenido las otras, como la de los talleres Bacena, como en la Patagonia. Formaban parte de la cultura,
que no es algo que está exento. Bien, muchas veces también vemos actores en este momento o actrices que no representan a una élite cultural, ni tampoco son ricos. Muchas veces vemos que personas Al que son contrario. famosas no quiere decir que sean que estén salvados o que pertenezcan De a... hecho, es muy difícil vivir, ¿no?, de la cultura o del arte en cualquiera de sus expresiones. Digamos, al contrario, ¿no? Son personas que quizás tienen esa faceta artística y dedican su vida o parte de su vida a desarrollarse artísticamente, pero que no pueden vivir o sobrevivir de eso. Entonces tienen doble o tres laburos, digamos, es una parte, digamos, de las problemáticas que atraviesa la cultura en general. Ujú. Entiendo. Claro, el que, bueno, si... Digo, en esto de que decide, comentaba bueno, una de las podés compañeras, ser como famoso, comentaba pero... Julieta, que decía, bueno, vas a estudiar de esto, vas a hacer esto, vas a vivir del ¿Vas a arte, vivir de esto? te vas a cagar de hambre. Bueno, siempre estuvo ese prejuicio, ¿no?, de no hacer cosas artísticas porque ¿de qué vas a vivir? Total. Pero justamente era esto, y la explotación que se ve allí. Por eso también queremos que escuchen el episodio del podcast que habla sobre la breve guía de movimientos políticos, el episodio 1, que habla sobre el anarquismo. Bien, que se habla sobre el anarquismo y la lucha, la ideología de los obreros, que Los aquí libertarios. se ve lo que eran los libertarios en ese momento, en ¿no? ese Los momento, anarco-libertarios, exactamente, con que ahora se transformó en otra cosa, ¿no? Sí, Más se tergiversó. sí, la libertad, Esa pero la ideología. libertad económica, ¿no? Claro. Pero en ese momento se buscaban otras Sí, la justicia otras libertades. social, liberarse de la opresión, ¿no? Como tenía que ver más con la justicia y la realización de los individuos como personas, más allá de, digo, como algo del avance de las sociedades en este sentido, ¿no? Como crecen los movimientos, crece la producción, cambia, digamos, el mundo va cambiando, pero sin embargo la opresión, digamos, cada vez es mayor y no se reditúa en la medida de ese crecimiento. Y bueno, creo que algo de ese pensamiento es lo que moviliza todos esos cambios y que hace que surjan estas organizaciones y bueno, los sindicatos como esto que vos traes en este contexto. Exacto. Y la cultura que estaba presente ahí con el teatro anarquista y también las bibliotecas. Nosotros ahora tenemos la biblioteca digital, bueno, en ese momento bibliotecas públicas para que los obreros y los hijos de obreros también puedan instruirse, puedan hacerles llegar nuevas ideas y ahí también reunir personas para charlar, obviamente, para mostrar las ideas que tan difícil se hacía quizás, ¿no? Entonces también los sindicatos contribuyeron en eso para juntar trabajadores, mostrarles panfletos y reunirlos y saber qué piensan para poder buscar una unidad en el pensamiento. Entonces, bueno, como vemos, a lo largo de todo el programa se junta la cultura, lo político, el pensamiento. Así que, bueno, todo tiene que ver con todo. Muy bien. Totalmente, Muy bien, totalmente. excelente. Y también, obviamente, creo que hasta hoy, ¿no? El poder ver al espacio artístico como un espacio que no puede llegar, ¿no? Tan fácil y que también termina siendo como, si el pueblo lo sabe utilizar, como un espacio de transformación social en donde uno puede reelaborar el pensamiento, la forma de actuar o de reinterpretar al mundo de alguna manera desde el lugar artístico, ¿no? Ya sea bueno, hoy lo hablamos con las chicas que escriben, pero desde la pintura, desde la música, son como reductos que aún no puede conquistar como el sistema, por decirlo así, ¿no? Exacto, y que en un momento, en muchos momentos, se intentó hacerlo con censura, Uh-huh. Sí, ¿no? sí. Ahora la palabra censura, por suerte, está mal vista, pero en ese momento sí, había que taparlo, había que censurarlo.
Después en el arte, como comentaba al principio Diana, que había hablado de las letras de música del rock nacional en los años de dictadura, Sí, ¿no? sí. Tratar de buscar la metáfora en el arte, para evitar la censura. En vez de hacer un mensaje directo, Sí. hacer un mensaje solapado para evitar eso, y la gente lo entendía. Sí, sí, seguir El expresando. pueblo lo Sí, sí. entendía. Sí, que pareciera que son espacios inocentes, pero también tienen su carga política, ¿no? Lo que hablamos el programa anterior con Maradona, con el sindicato en el fútbol. De repente es un espacio pareciera que no pasa nada, pero en realidad puede ser el cauce de mucha problemática interna que vive el futbolista, el trabajador del fútbol, como nada. Está bueno que se abran esos espacios y que se conserven, ¿no? Hoy hablamos mucho de conservar este espacio de artístico y de expresión individual y colectiva, así que Sí, de la bien. apropiación también de esos espacios, ¿no? Como que hay algo de tomar esas referencias como hacia, y hacerlos carne, si se quiere, ¿no? De pertenecer, ¿no? Como si hay algo que tienen en común es esto de la organización, de encontrarnos esos puntos comunes justamente para reivindicar, ¿no? Reivindicar el derecho a la cultura, el derecho a la salud, el derecho a una vida justa, ¿no? Como en esto, ¿no? Como, más allá que el sistema todo el tiempo te impone un montón de formas de normalizar y de oprimir, ¿no? Encontrar siempre un escape como en lo colectivo, desde la transformación colectiva. Bueno, por lo menos eso es Bien, algo bien. Muy que- bien. Excelente, Bien. Pablo, gran bloque, muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias.